Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a este webinario, a esta charla organizada por la Red Marca de Ingeniería Civil. Esta red es una red de universidades del Mercosur. Somos 10 universidades de Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil y Bolivia. El objetivo de esta red gira en torno al cumplimiento de los ODS y el compromiso con la formación de ingenieros civiles comprometidos con el desarrollo sostenible. Bueno, esta charla va a estar a cargo de la profesora doctora Elizabeth González Fernández, de la Universidad de la República, Uruguay. Le voy a dar ahora la palabra a la doctora María Noel Pereira, que es coordinadora académica de la Red Marca por la UDELAR. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Voy a presentar a Elizabeth González, que es una colega muy querida acá en la facultad. Elizabeth González es ingeniera civil, seguí por UDELAR, es magíster en ingeniería en el área de mecánica de los fluidos aplicada y doctora en ingeniería ambiental, también por UDELAR. Es profesora titular del Departamento de Ingeniería Ambiental del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Ha desarrollado más de 50 proyectos de investigación en el marco de sus 3 líneas de investigación, que son la acústica aplicada, el ambiente y la salud y calidad de aire. En esas líneas de investigación presenta más de 30 artículos publicados en revistas arbitradas, más de 150 artículos en congresos, textos en periódicos y revistas, y más de 20 libros publicados como autora o participante. Se desempeñó como jefa del Departamento de Ingeniería Ambiental desde el 2002 hasta el 2015. Es un departamento en el que desarrolla tareas de enseñanza, gestión, investigación y gestión universitaria, así como también una fuerte formación de recursos humanos. Desarrollo de investigación en tema de contaminación sonora en el Departamento de Ingeniería Ambiental comenzó en los años 90, orientado inicialmente a la exposición ocupacional y el estudio epidemiológico de la pérdida auditiva. De esos trabajos iniciales surge luego la línea de trabajo orientada a ambiente y salud, que se amplía y fortalece incorporando temas vinculados a la gestión de residuos del Centro de Atención a la Salud, calidad de aire, y a partir del 96 se inicia una etapa fuerte de desarrollo en acústica ambiental al realizarse el mapa acústico de la ciudad de Montevideo. También el desarrollo de la energía eólica en el país da un nuevo giro a la investigación que conduce a estudiar la generación y propagación de ruido aerodinámico asociado con el funcionamiento de los generadores de gran porte, y a desarrollar también un nuevo modelo predictivo. Una de sus líneas actuales de trabajo es la generación de estudios nacionales que tienden a determinar líneas de base sobre salud auditiva y población altamente molesta debido al ruido, la concientización acerca del ruido como promotor de conductas agresivas y comportamientos antisolidarios, así como en cuanto a contaminante adictivo y precursor de otras adicciones. A su vez desarrolla una nueva línea de trabajo interdisciplinaria que es vinculada a la voz y la salud auditiva en músicos, con énfasis en cantantes líricos. Es un trabajo que se hace en estrecha relación, perdón, que se me cortó lo que estaba hablando, que hacen estrecha relación con otros centros, como es el centro, la cátedra de canto de la Escuela de Música y la cátedra de fonoaudiología de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica y la cátedra también de Salud Ocupacional de Medicina. Tiene grandes aportes en su grupo de investigación, ¿sí?, que se manifiestan a través de actividades de investigación y extensión, así como actividades también de capacitación, ¿sí?, a las intendencias. A nivel internacional participa en forma permanente en eventos científicos y técnicos, muchas veces en calidad de conferencista invitada, también como integrante de los comités científicos. Bueno, luego de esta
pequeña presentación, le damos la palabra a la doctora Elizabeth González para que pueda dar inicio a la presentación, que como ya vimos en el flyer o como está en las presentaciones, el título es La problemática de la contaminación sonora, análisis del caso de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Muchas gracias por esa presentación, María Noel. La verdad es que ahora estoy un poco asustada porque todos deben estar pensando que voy a decir algo interesante. Pero Entonces yo te voy a conozco, tratar de... yo te conozco desde hace años y siempre digo lo mismo, miro tu currículum ahora y digo, pero siempre me sigo asombrando de todas las cosas que haces. Es que lo que pasa es que el día es largo, hay que ponerle diversión al asunto. Sí, no, también tengo un equipo de trabajo que es espectacular. Hay algunos de los muchachos conectados y realmente también veo que hay algunos de mis tesistas también. Muchas gracias por estar a todos los que están conectados. Y bueno, le hice un pequeñito giro al título hoy porque justo tuve una reunión en la Intendencia de Montevideo y me pareció que era más oportuno hablar un poco más en general con la mirada hacia Montevideo en algunos puntos concretos. Y va a ser más aprovechable para todos también. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, arranco a comentarles que el ruido ha sido desde tiempos inmemoriales uno de los contaminantes que más ha preocupado a lo largo de la historia, pero sin que nadie se diera cuenta que realmente era por su calidad de contaminante. O sea, se arrancó a ver como un causal de enfermedades profesionales y fue el primero de estos males que fue diagnosticado. Fue también la primera causa de pautas de ordenamiento territorial, también es de los primeros temas de conflictos vecinales y dio lugar a reglamentaciones que hoy en día nos pondrían el pelo un poco de punta. O sea, en Grecia, por ejemplo, estaba prohibido tener gallos en las ciudades, pero en Londres estaba prohibido pegarle a las mujeres durante la noche. Nada más, ¿eh? No vayan a creer que el problema era por el hecho de pegarles. No, no, era para que los hombres pudieran descansar, claro. Entonces, bueno, una de mis frases favoritas que muestra cómo se ha dado el tema de la contaminación sonora a lo largo del tiempo es esta que aprendí con mi tutor, el doctor Gaja, que ya no nos acompaña, que dice que entre los ruidos que hay a mi alrededor sin distraerme, o sea que los tengo incorporados, están los carros de la calle, el aserrador vecino y aquel que cerca de la fuente de meta sudan, afina sus flautas y trompetas y más que cantar, berrea. Esto decía Séneca. ¿Qué les parece si yo ahora digo que entre los ruidos que hay a mi alrededor y me molestan están las motos y los autos, el taller industrial, la fábrica y el que al lado de mi casa escucha su música a todo volumen hasta que se va a bailar al boliche de moda? Entonces, ¿estamos hablando de un mal de la modernidad cuando hablamos del ruido? ¿Estamos hablando de un mal inevitable? No. Y tampoco de un asunto que sea el precio del confort, como muchas veces se dice, ah, bueno, pero si quieres tal cosa, entonces tendrás que tener ruido. No necesariamente, nos lo hemos creído durante mucho tiempo y quizás por eso vivimos en ciudades muy ruidosas. Hoy día podemos tener tres tipos de exposición a ruido, que son la exposición ocupacional, la social y la ambiental, pero también estos tipos de exposición han ido cambiando a lo largo del tiempo. La exposición ocupacional, que clásicamente se veía como la de la fábrica, bueno, luego pasó a incorporar las oficinas. En el año 93 medimos niveles de algo más de 100 decibeles en una escuela, o sea que el tema de la exposición ocupacional en los centros de estudios de primaria también es algo que debería irse considerando. Y bueno, el problema ocupacional que es vedette hoy día desde el punto de vista de ruido son los call centers. Y el tema en el que estamos investigando, como comentaba Marucha, es el tema de la pérdida de audición en músicos académicos.
En cuanto al ruido ambiental, bueno, le llamamos así aquel que no podemos evitar a menos que podamos elegir ir por otra parte o dormir en otra parte, como le sucede a este señor que va contando ya más de 27.000 ovejas. Por otro lado, tenemos lo que es la exposición social, y en este caso la diferencia es que es una exposición buscada, deseada, y en ese sentido, entonces, tiene una diferencia con la anterior, que era como inevitable a menos que me pueda ir a otra parte. Ahora bien, ¿podemos decir entonces que el ruido es un contaminante? Y no hay muchas dudas de que lo sea. En realidad puede generarnos inconvenientes con temas de salud, con problemas de calidad ambiental que interfieran con lo que queremos hacer, y también puede alterar la convivencia y el desarrollo de diferentes especies animales. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ruido? Bueno, en general, aunque también la definición ha evolucionado a lo largo del tiempo, y quizás el primer libro que me tocó leer sobre los temas de ruido ocupacional, lo recuerdo perfectamente, decía que ruido es lo que hace mi vecino, una manera de definirlo, y sonido es lo que hago yo. Bueno, hoy día tenemos definiciones un poco mejores y actualmente se habla de ruido cuando tenemos una señal que no tiene información relevante para el que la escucha o que interfiere con la señal que realmente se desea escuchar. El ruido como contaminante tiene algunas características que lo hacen especialmente complicado de trabajar con él, y quizás también eso ha tenido que ver con que se haya demorado el desarrollo normativo en muchos lados, y nuestro país no es la excepción. Es muy fácil de producir, cada vez más fácil, porque cada vez con menor cantidad de energía se puede emitir sonidos de niveles muy elevados. Es muy difícil de medir porque, como no deja rastros en el ambiente, hay que estar en el lugar y en el momento para poder medirlo. Los efectos en las personas expuestas son acumulativos, pero se notan en general en diferido, pasado algún tiempo, y bueno, las medidas correctivas suelen ser costosas, y las medidas de gestión suelen tener costos de otro tipo para los tomadores de decisión, muchas veces costos sociales, muchas veces costos políticos. En la ciudad podemos encontrar distintos tipos de fuentes, fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de ruido comunitario, fuentes colectivas, o sea, donde no podríamos decir, como si fuera, por ejemplo, el caso de una feria, que tiene una configuración aparente de fuente fija, pero en realidad es un conjunto de fuentes móviles que discurren por allí. Y en las fuentes de ruido comunitario encontramos muchas que uno dice, bueno, pero son cuestiones que no tendrían por qué existir, o son cosas que son inevitables que existan. Bueno, creo que en todos los casos unos dirían los centros educativos necesariamente tienen que tener sus recreos, necesariamente va a haber una aglomeración de gente a la hora de la salida de clases, pero es imprescindible que haya un embotellamiento de autos a las salidas de algunos de esos lugares, y que haya bastante bochinche de bocinas en algunos días en particular. Es necesario que haya publicidad móvil para que todo el mundo sepa cuál es la farmacia de turno en una ciudad. Y no estoy hablando de la ciudad de Montevideo únicamente, estoy pensando en la multiplicidad de ciudades de nuestro país que utilizan la publicidad móvil, la publicidad sonora móvil, como fuente de información para el vecindario. Las actividades recreativas, que durante mucho tiempo fueron un tema que se pudo manejar con buenos acondicionamientos acústicos en los locales, aparentemente a partir del decreto del tema del tabaco, el tema de salir a fumar afuera empezó a generar los problemas externos,
Pero eso fue lo que nos creímos nosotros porque este tipo de problemas ya estaban sucediendo en muchas partes, es lo que acá llamamos ruido social y se refiere a la cantidad de gente que está afuera conversando, tomando algo o fumando, como decíamos, y eventualmente genera inevitablemente ruido al conversar. La recolección de residuos que ha ido cambiando sus modalidades ha empezado a generar perturbaciones un poco más localizadas para algunos vecinos y ha aliviado del pasaje todas las noches del camión a otros vecinos que no les toca tener un contenedor cercano. Las obras públicas en nuestro país tardan mucho más que en otros lados, igual que la construcción, que tiene muchas veces plazos bastante más largos de lo que uno ve en otros lugares, y entonces da lugar esa permanencia de las fuentes a que se puedan generar problemas de diferente tipo por quejas, por molestias, por, en algunos casos, falta de tolerancia y en otros, falta de respeto al vecino próximo. Y en ese sentido, como fuentes móviles suelen ser las que principalmente nos vienen a la mente cuando hablamos de ruido urbano, quería traer un caso en esa mirada hacia Montevideo que anuncié de la época de la pandemia. Este 18 de julio vacío es una foto que está publicada en la web del año 2020. Y bueno, justo en ese año estábamos trabajando en un tema de ruido con la Intendencia y teníamos colocados sonómetros. La Intendencia a su vez tiene sensores desde hace bastante tiempo colocados en algunos puntos y yo les iba a mostrar unos gráficos de la época de la peatonalización de 18 de julio en esos momentos. Lo que veíamos, el registro de arriba, es un registro de un día sin peatonalización y acá lo que tenemos es este aparente escote que aparece, que uno podría decir, ¿y acá qué está pasando? Y bueno, ahí es el momento, mejor dicho, el rato, en que se interrumpe el tránsito vehicular. Fíjense que si yo lo miro desde la permanencia de los niveles sonoros, voy a tener horarios en que tengo un nivel y una curva bastante plana y la curva de abajo coincide con, o mejor dicho, representa este tramo en donde los niveles sonoros pegan un salto de casi 5 decibeles y vemos que corresponde a un momento de bastante mayor tranquilidad. Digamos, 5 decibeles es mucho. Recordemos que con 3 se duplica la energía acústica. Entonces, simplemente para mostrarles, estas son curvas de distintos sábados en 18 de julio a la altura de la Intendencia, en el año 2019, que no había esa peatonalización, y acá lo que vemos es, dependiendo de la duración y la actividad de la ciudad, bueno, acá tenemos 2 sábados diferentes con un horario de peatonalización significativo y acá podemos comparar para diferentes meses. Estos son los fines de semana medidos de julio, acá estamos en agosto. Bueno, dependiendo del horario de la peatonalización, es el abatimiento de niveles sonoros que podían tener los vecinos del lugar. Y por supuesto, siempre nos ha quedado de referencia en los gráficos inferiores algunos fines de semana en donde no ocurrió la peatonalización. O sea que si alguien tiene alguna duda de la incidencia del tránsito en el ruido urbano y de la importancia de la gestión del tránsito también como un agente contaminante desde este punto de vista, bueno, podemos desechar esa posibilidad y saber que tenemos que pensar seriamente en los temas de ruido asociados con el tránsito porque no son males inevitables ni consecuencias que no se puedan trabajar. Estamos ahora ante un inconveniente en cuanto a lo que es nuestro estilo de vida, porque nuestra sociedad fomenta cada vez más los hábitos ruidosos. Es bastante común cuando uno
ve o asiste a una fiesta infantil, por ejemplo, o incluso programas televisivos o distintos eventos sociales donde muchas veces el animador está tratando de que la gente les gusta esto. Sí, gritan todos. No oigo, dice el animador. Sí, estrila la platea. O sea, cada vez estamos tratando de fomentar más, sin quererlo, me imagino, el tema de el consumo de ruido, y hay algo que se nos ha olvidado de hacerle acordar a esos agentes que generan tanto ruido sin la conciencia clara de las consecuencias que tiene, de que el ruido es un contaminante adictivo, que no podemos evitar los efectos de nuestro organismo porque hay muchos que son simplemente reflejos, digamos, del sistema simpático y parasimpático, o sea, no conscientes, y entonces no podemos evitar, no podemos lograr que nuestro organismo no se defienda ante el ruido. Por eso es que yo quería hacer una pasada sobre los efectos del ruido sobre la salud humana desde el enfoque de lo que actualmente reconoce la Organización Mundial de la Salud, como para ir un poquito más allá de lo que puede ser una recopilación de bibliografía donde algunos efectos puedan no tener claramente el nivel de comprobación que uno quisiera. Como principal problema, el ruido no tiene efectos letales directos, aunque sí tiene algunos efectos extraauditivos que sí pueden llegar a serlo. Produce efectos a nivel auditivo y extraauditivo, y siempre nos obliga a tener una respuesta refleja porque forma parte de un sistema de defensa que como animales que somos tenemos, y entonces, bueno, el oído es el único de los sentidos que está en vigilia permanente y que baja solamente un poco el umbral cuando estamos descansando, pero el alerta es de reacción muy rápida en ese caso. Los efectos sobre el oído tienen la característica de que cuando llegamos realmente a perder nivel auditivo, suele ser ya bastante tarde, porque empieza a manifestarse en lo cotidiano en una fase bastante avanzada, simplemente porque la pérdida auditiva comienza en frecuencias que son mucho más agudas que las frecuencias de la conversación. Entonces, cuando empezamos a tener problemas funcionales, es decir, no escuchamos bien cuando nos hablan o subimos el volumen para poder escuchar mejor algo, bueno, ahí es que ya las posibilidades de volver atrás son muy pocas. Entonces, bueno, el daño ya está hecho. Entre los temas que se han ido confirmando como consecuencias del ruido están, bueno, los efectos cardiovasculares, los efectos sobre el aparato respiratorio, que durante mucho tiempo se decía que en realidad el problema venía por las emisiones a la atmósfera por gases y partículas. Bueno, ahora se sabe que el ruido en sí mismo genera efectos sobre el aparato respiratorio, y me voy a detener un instante sobre las respuestas hormonales porque me parece que es un tema que normalmente no tenemos suficiente información, y por ejemplo no tenemos tan claro que el ruido puede afectar nuestro sistema inmunitario. En realidad, por encima de un nivel de ruido que cada vez se va analizando como un nivel más bajo, hace algunos años se hablaba de por encima de 65 decibeles, después por encima de 60, ahora se habla de 55, empieza la secreción de adrenalina y noradrenalina como respuesta a la exposición al ruido. Esto genera una reacción en cadena, digamos, de diferentes secreciones. Hay una liberación importante de cortisol, aumenta nuestro nivel de excitación y empieza a aparecer la necesidad de que ese nivel de excitación se mantenga, lo que genera una adicción al ruido, y esa adicción al ruido puede convertirse, o muchas veces se convierte, en una puerta a otras adicciones, porque buena parte de estos temas
ocurren en ambientes de recreación. No quise incluir en la presentación de hoy el tema de cómo es el manejo de los niveles para que la gente consuma más rápidamente y mayor cantidad de bebidas que en general no son exactamente agua fría las que se venden en estos lugares, y entonces se facilita esa puerta que estaba entreabierta para que se abra, ahí deje paso a otras adicciones. La alteración del sueño, la interferencia con la comunicación. Y ahí, en cuanto a la materia de la incomunicación, a mí me parece que es importante mirarla desde varios puntos de vista. Por ejemplo, Quino con esta tira nos lleva a la incomunicación como una frustración en el sentido que dice Mafalda. No sé si elegí un mal momento o un mal siglo para tratar de comunicarme con mi mamá, porque el ruido de la aspiradora evidentemente no estaba permitiendo que la escucharan. Sé que en este caso la incomunicación como algo no deseado que conduce a la frustración, pero también tenemos la incomunicación buscada, muy frecuente en adolescencia y juventud, como una forma de aislamiento, de autoexclusión, y que muchas veces termina estando asociada a otras patologías que pueden venir del lado de la depresión, por ejemplo, cosa que es bastante común. Por otro lado, tenemos el tema de la molestia, y aquí hay algo que es muy interesante, que es que si bien desde la creación de la Organización Mundial de la Salud a mediados del siglo pasado se hablaba de que la salud es un completo estado de bienestar, incluyendo lo físico, lo emocional e incluso el relacionamiento con el contexto. Bueno, la molestia como un efecto adverso del ruido se reconoce recién en 2004, o sea que hubo que pasar por muchas instancias y por muchas quejas que no fueron atendidas hasta que se entendió que la molestia es un efecto sobre la salud que puede ser una respuesta totalmente medible en forma objetiva, por ejemplo, a través de la medición de esas secreciones hormonales que surgen a partir de la elevación de los niveles sonoros. Hay algunas características objetivas que se pueden medir y nos pueden hablar de la posibilidad de que un sonido sea molesto, pero además la molestia tiene una característica que es que las características del sonido en sí mismo solo explican un 30% del nivel de molestia. El otro 70% corre por cuenta de el receptor. Puede haber aspectos de vivencias previas, puede haber aspectos que condicionan la relación con la fuente emisora que una persona tiene. Incluso el hecho de saber que no se puede quejar incrementa el nivel de molestia. Sin embargo, aunque en 2004 fue que se reconoció la molestia como un efecto adverso sobre la salud, es en 2011 recién que se logra cuantificar y entonces llevar el tema a otro ámbito, a que el ruido es un problema de salud pública. Se está perdiendo más de 1 millón de años de vida sana por año en Europa Occidental, y de esos hay 900.000 de esos años, de esos daily, como se les llama, que se deben a la molestia por el tránsito en las ciudades. Por otro lado, bueno, el descenso en el rendimiento, la pérdida de concentración, hay una cantidad de tareas que pueden verse afectadas por el ruido, y en general cuando alguien dice que si no es con música no se concentra para estudiar, sospeche que posiblemente le esté llevando mucho más tiempo, porque todas las tareas que implican concentración, aprendizaje, comprensión, se ven deterioradas en su eficiencia cuando los niveles sonoros se van incrementando. También, y este es uno de los factores que a mí siempre me ha preocupado y también me ha interesado mucho, es el tema de la agresividad que desata el ruido.
no es ninguna cosa demasiado novedosa que el ruido suele ponernos más irritables, pero lo que es interesante es que eso no suele ser una cuestión que podamos elegir. O sea, muchas veces a la gente que le molesta el ruido, eh, y me incluyo entre quienes nos molesta el ruido, recibimos epítetos como los que veíamos pasar ahí, porque en general parece como que además de ser anticuados, somos más bien intolerantes de más. Pero bueno, lo que sucede es que el sufriente de ruido suele tener ese término de sufriente de ruido, es una designación que de Federico Millara, que el ingeniero Millara para mí es la mayor autoridad que tenemos en acústica en la región, es docente de la Universidad Nacional de Rosario y es realmente lo más parecido a un genio que alguien se puede encontrar en el ambiente de ruido. Bueno, el sufriente de ruido, como dice Federico, nos lleva a un montón de cosas que nos cargan de o nos estigmatizan aún más cuando nos molesta el ruido y ni que hablar si tenemos que llevar adelante una queja para tratar de resolver el problema, porque podemos llegar a terminar admitiendo durante la madrugada en el dormitorio a extraños midiendo en la casa de uno. Lo cierto es que cada vez son más comunes estas sentencias. Stevie es un psiquiatra español y a niveles más altos de ruido la gente se vuelve más agresiva y menos tolerante. La sensibilidad al ruido, es decir, a la gente que más le molesta el ruido, suele tener por lo menos dos de estas características: padecer dolores de cabeza fuertes y frecuentes, ser depresivos o ser agresivos. Y esto tiene que ver con que, así como hablábamos de las secreciones hormonales, bueno, la cadena que cuando llega a la liberación de cortisol implica una reducción del consumo de glucosa a nivel celular, y eso nosotros no lo podemos manejar conscientemente, pues esa es una de las causas de agresividad, que es totalmente inmanejable, o sea, es una reacción orgánica muy lejos de ser consciente y que nos lleva desde el más bajo nivel que podamos imaginar a tener reacciones agresivas. O sea que la exposición a ruido conduce inevitablemente a estar en sociedades que son cada vez más agresivas o menos solidarias, como parece preferible llamársele. Y bueno, puede haber cosas que incrementen ese malestar o esa irritabilidad: el haber dormido mal a causa del ruido, el no poder comunicarse, el que te recuerden que no estás haciendo las cosas bien o que no estás logrando un resultado acorde porque no logras concentrarte. También no es una cosa que nos resulte demasiado estimulante, sino más bien lo contrario. Por eso por ahí aparece como una ventanita donde el enfoque de Berkovich con el neoasociacionismo nos habla de que, si bien hay un condicionamiento genético y hay toda una parte que no podemos manejar, hay también un aprendizaje social, es decir, aprendemos a reaccionar frente a algunas cosas, y entonces el caso o la posible mejor manera de manejar estos temas sería aprender a reconocer ciertos indicios agresivos para tratar de inhibir las respuestas que puedan ser indeseadas o que se suelen juzgar como excesivas frente a determinados problemas. ¿Cómo se maneja el ruido en la ciudad? Bueno, hay en general tres aspectos centrales ahí, que son la legislación, el control y la prevención. Y cuando uno habla de ese aprendizaje social que nos hablaba el neoasociacionismo, en lo primero que pensamos es en la prevención, porque si hay un aprendizaje es porque hay algo que se puede educar tanto a nivel formal como no formal,
Y a mí este pegotín de la campaña de educación acústica de la Intendencia de Montevideo de ahora ya hace más de 20 años, me gusta muchísimo porque además fue creado por los propios inspectores del Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas de la Intendencia en aquel momento. Si no recuerdo mal, lo dibujó una de las inspectoras. Bueno, en aquel momento lo que se hizo fue una campaña de difusión con reparto de unos librillos y unos pegotines durante unos ciertos días en la zona de la Intendencia, pero bueno, mm, digamos que ese tipo de cuestiones, si no es sostenida en el tiempo, lamentablemente no dan sus frutos. O sea, hay que mantenerse en la educación, en la concientización en forma permanente. En cuanto a legislación, aunque cuando hablamos de legislación en Uruguay hablamos directamente, pensamos en el artículo 47 de la Constitución, que es el de protección ambiental, creo que en el caso del ruido es más oportuno pensar en el artículo 44 porque nos habla de que el Estado tiene a su cargo todo lo relativo a la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Si estamos hablando de un problema de salud pública, como lo ha planteado la Organización Mundial de la Salud, y si estamos hablando de una sociedad cada vez más ruidosa, bueno, posiblemente este artículo venga un poco más cercano al problema que estamos abordando. En el caso ya específico del tema de ruido, tenemos una ley de contaminación sonora que ya bailó el vals, ya tiene más de 15 años, y sigue sin reglamentarse. Hay ordenanzas municipales contradictorias entre sí. Uruguay tiene 19 departamentos, o sea que tenemos como 19 diferentes formas de gestionar el ruido en el país. Hay sí una propuesta que propone criterios y valores, pero no tiene fuerza legal, son valores simplemente guía y hay unos procedimientos de medición publicados también a nivel del Ministerio de Ambiente. Y bueno, estamos trabajando en un tema de procedimientos de medición y nuevos estándares con la Intendencia de Montevideo. En la parte de control aparece la gestión de habilitaciones, la gestión de conflictos, que es la más complicada, y todo lo que tiene que ver con multas y clausuras. Y ahí, si recuerdan, hace un ratito hablamos de los costos sociales o políticos que pueden tener ciertas medidas, y sin embargo, hay veces que la realidad nos muestra que vale la pena correr cierto riesgo. Estoy mostrando unos datos que son de hace bastante tiempo del número de quejas frente a la intendencia vinculadas a temas de ruido, que tenemos la curva punteada, tenemos el número de multas aplicadas y el número de clausuras. Se veía que había una cierta tendencia a bajar en el número de multas y que los conflictos, bueno, de todos modos seguían estando allí. Fue suficiente con que hubiera unas pocas clausuras en un par de años como para que mejorara razonablemente el balance y también se redujera en los años que siguen el tema de quejas. ¿Por qué? Porque las multas eran de un valor extremadamente bajo y todos los sistemas que apuestan al que contamina paga tienen que tener una forma rápida de actualización del precio de las multas, porque de lo contrario es casi como para deme dos, te pago por adelantado las del mes que viene. Entonces se complica. En la parte preventiva, como fui directo a la parte de la educación, no hablé de la tendencia mundial actual, que son los mapas acústicos estratégicos, que nos permiten realizar un montón de aplicaciones, entre ellas poder gestionar de una manera mucho más razonable lo que son los planes de descontaminación acústica, indagando acerca de la valoración económica que tiene para una sociedad. El ordenamiento territorial y el ordenamiento del tránsito pueden realizarse en forma muy eficiente con los mapas de
acústicos estratégicos, la instalación de nuevas fuentes, las modificaciones en la circulación, que fue lo que representaba el esquema anterior, y este tipo de disposiciones de las zonas acústicamente saturadas y las zonas acústicamente protegidas. Este cartel está en valenciano, fue el primer lugar donde se crearon las zonas acústicamente saturadas, justamente en respuesta a una gigantesca multa, multa no, perdón, a una demanda gigantesca que padeció el ayuntamiento por un problema de ruido barrial en una zona de boliches, en la Plaza Zúcar, que hizo que se crearan esas zonas saturadas que quedaban sometidas a un régimen de lo que hoy llamamos de manchas acústicas. La utilidad de los mapas es realmente muy amplia, son herramientas muy potentes y muy costo eficientes, entonces vale la pena indagar sobre las maneras en que nos pueden ayudar a mejorar los temas de calidad acústica. Y volviendo al tema de Montevideo, ya como para ir enfilando al cierre, tenía unos datos sobre molestia por ruido que me parecía interesante mostrarles, porque estos son datos que ustedes dirán, ah, esto es del milenio pasado. Sí, pero lo que les quiero mostrar es que así como en 1999 el ruido era un problema en el lote de problemas, problema principal en aquel momento estaba en la basura y en la limpieza, bueno, si vemos los resultados del 2013, lo menos urgente a cambiar sigue siendo el tema del ruido. Más de la mitad de la población que se consultó en este trabajo consideraba que el ruido era lo que menos le preocupaba y solo un 3% de los entrevistados, que eran algunos cientos de personas, dijeron que el ruido era lo más urgente a cambiar en Montevideo. Otra cosa que me parece interesante demostrarles, porque son esos resultados que uno lee en los papers y que, bueno, por suerte la realidad nos muestra que acá funcionamos igual, es este dato en cuanto a la sensibilidad al ruido según género y edad. Fíjense que la población masculina más o menos se reparte en tercios iguales como población no sensible, algo sensible y los que se consideran sensibles al ruido. Esto mismo no ocurre con las mujeres. Encontramos que hay una mayoría de mujeres que se consideran sensibles al ruido, pero cuando pusimos el zoom en esa mayor sensibilidad, nos encontramos con algo sumamente interesante. Las mujeres, a medida que van aumentando la edad, al principio se consideran nada sensibles al ruido y de a poco van cambiando de opinión, algo sensibles al ruido y a medida que transcurren los años se vuelven sensibles al ruido. ¿Con qué tiene que ver esto? No es con un tema de género que sea un tema cultural, es otra vez un tema fisiológico. A medida que va cambiando la actividad hormonal y van reduciéndose las hormonas femeninas, aparecen los rasgos más agresivos propios de las características del animal humano y es por eso que para las mujeres la sensibilidad al ruido crece con el tiempo. Es decir, que podríamos plantearnos que la zona más crítica está en las primeras etapas, o sea, en la juventud, en el sentido de que como no se siente molestia y no me considero sensible al ruido, entonces me puedo exponer o sobreexponer y durante muchos años se pensó que si no me molesta el ruido no me hace mal, pero ahora se sabe que las respuestas son totalmente automáticas y que la exposición al ruido, deseada o no deseada, tolerada o no tolerada, conduce a problemas de salud. Entonces podríamos preguntarnos una vez más qué es lo que está pasando que seguimos viviendo en una sociedad extremadamente ruidosa y donde cada vez parece que nos importa menos lo que le pasa al de al lado. Hay una teoría que es muy interesante de otro investigador argentino, Gustavo Basso, que
es docente en la Universidad Nacional de La Plata y en la de Quilmes, si no estoy equivocada, y él habla del nuevo oído, de cómo hemos perdido la sensibilidad auditiva a razón de vivir en un mundo donde los mensajes fundamentales se dan a través de las imágenes. Pero entonces, como le prestamos mucho menos atención a la sutileza en el ruido, estamos acostumbrados al MP3, que lo que hace no es otra cosa que eliminar los niveles más bajos y nos deja un piso de audición que es bastante alto y de alguna manera y entre comillas y sin ninguna intención ofensiva, nos va embruteciendo el oído, nos acostumbra a que solo escuchamos los ruidos fuertes, incluso lo que llamamos música también es extremadamente fuerte en algunos casos y podría ser también en cuestiones subjetivas un tema que nos agreda y que nos pueda generar afecciones a la salud. Entonces, ¿cuánto de esto tenemos que seguir pensando como sociedad y como profesionales de la ingeniería que podamos cooperar a vivir en un mundo un poco menos ruidoso, una ciudad menos ruidosa? Bueno, Schopenhauer era bastante radical en cuanto al ruido, no fue el único de los filósofos que tenía una relación muy mala con el ruido, quizás peor aún era el tema de Kant, que se mudó más de 25 veces por temas de ruido. Y entonces, con este tema, a mí me gusta recordar esta campaña de la Defensoría del Vecino, que por la bubucela, quizás reconozcan que es cercana al año 2011, 2012 debe haber sido esta campaña. Tú sabes que todo sonido impuesto es ruido. O sea, si te obligo a escuchar lo que tú no elegiste, entonces lo que te hago escuchar, así sea una música de los dioses, es ruido. Y si es el sonido de la bubucela, probablemente no haya que dudar mucho que era realmente un instrumento muy poco melódico y bastante fuerte. Quizás sea momento entonces de pensar que el ruido tiene bastante para hacer para detener la agresividad de la sociedad actual, tratar de recuperar la solidaridad en la convivencia y, por qué no, mejorar también los estándares de salud que estamos cada vez más expuestos a este agente que va debilitando también nuestro sistema inmunológico. Bueno, esto es un poco lo que yo quería contarles. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y quedo a disposición por si les surgen preguntas o si les pareció que había cosas que daban para seguir conversando. Muchas Bueno, gracias. Elizabeth, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es súper interesante. Como dije al principio, si bien te conozco, siempre me asombran tus líneas de investigación. Destaco lo interdisciplinario de tu trabajo, que seguro te vinculás muchísimo con distintos profesionales, no solamente con ingenieros, y eso me parece súper importante que nosotros como ingenieros participemos de todo esto y tratemos de darle solución a los problemas también de salud. Así que bueno, de mi parte, como coordinadora acá de la red de civil de Uruguay, te doy las gracias y creo que ahora Gracias. no sé si se abre las preguntas o Pienso que sí. Silvana, no sé si te dejo a ti como moderadora. Sí, si quieren pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta o escribirla en el chat. Yo tenía una pregunta, que es... Adelante. Empiezo yo. No, una pregunta, con todo el tema hablaste de los ruidos en general, por ejemplo, de la construcción, ¿sobre eso hay algún estudio, me imagino, o tienen algo? Porque... Bueno, sobre el ruido de la construcción, este año en el curso de control de ruido hubo un grupo que se quedó bastante enganchado con el tema de las legislaciones nuevas que hay en otros lados que están obligando a usar pantallas acústicas portátiles, pero que realmente cuando las miras en las fotos son del alto de un
del rascacielos, del alto del edificio, y son muy sorprendentes y son obligatorias en muchos lados. Y tuvimos un grupo que estuvo modelando los niveles de reducción de ruido, tanto en lo que podía ser una supuesta obra en la vía pública, como en un edificio, para ver qué se podía hacer al respecto. Pero de momento, en lo que venimos trabajando en la parte de normativa con la Intendencia, admito que no ha resultado por ahora algo que se vea como viable de exigir acá. Creo que hasta que no tengamos una legislación nacional, las intendencias están débiles para poder llegar a exigir algunas cosas, pero realmente las reducciones que se pueden lograr, y sobre todo con lo que decíamos de cuánto duran las obras en nuestro país, creo que realmente valdría la pena intentarlo. Sobre todo pues estamos hablando de pantallas que son reutilizables, que son, se montan y se desmontan, las puedes ir cambiando de sitio en función de cuál es tu frente de trabajo en la obra, este, no son de un costo regalado, pero es una inversión que se hace y que después la puedes seguir aprovechando. Yo creo que hay muchas cosas en ese sentido que hay para hacer en el ámbito del ruido de la construcción, y creo que desde la ingeniería civil es una cosa que no tendríamos que dormirnos mucho y tratar de poder tener presencia en ese sentido. Incluso porque es una solución que a la larga termina siendo, me parece, más eficiente que la protección de maquinaria en particular. Que tenemos algunas mediciones, algún estudio hechos con dos equipos de Wellpoint que estaban trabajando en distintos lugares de Montevideo, en el mismo momento, uno con una protección que la empresa había hecho, una protección desmontable, y la otra, llamémosle al natural, y se lograba una reducción muy significativa, como de 8 o 9 decibeles, lo cual puede ser un cambio muy grande para un vecino que tiene una obra de duración prolongada allí. Entonces creo que tendríamos que darle un poco más de fuerza a esos temas, y me parece que es algo que en la formación de la ingeniería en construcción deberíamos empezar a darle un poquito más de vuelo, como para que sea el profesional el que trate de no tener inconvenientes con el vecino y no esperar a que se genere un problema. Sí, sí, esperar la queja del vecino. Claro, esa es la peor idea. Sí, bien, gracias, no sabía, me parece muy interesante. Yo tengo otra después, pero si quiere alguien más. Ay, No, en realidad no es una pregunta, porque viste, yo viví muchos años en Alemania porque me doctoré allá. sí. Cuando yo llegué, me llevé una sorpresa, y era que los perros no ladran y que no tocan bocina. Y yo un día pregunté por cómo hacían para que los perros no ladren, porque no tocar bocina sé que es una cuestión, y me explicaron que si el perro ladra, los multan. Entonces hay que enseñarle al perro a no ladrar. Me pareció muy lógico, ¿no? Y claro, y cuando vengo acá, en realidad, no solamente venir acá, después me fui de vacaciones a Italia y casi muero por la cantidad de ruidos que había. Estaba acostumbrada a vivir en Múnich, en una ciudad donde no hay ruido, donde es todo muy saludable, y de golpe fui a Roma, casi me muero. Aquello era una locura, no podías estar en la calle. Claro, y ahí me di cuenta que evidentemente hay reglamentaciones diferentes. Acá Totalmente. no hay reglamentaciones en ese aspecto, o sea, si un perro ladra no te pueden venir a multar. Sí, está dentro de lo que se llaman los ruidos vecinales, y en Uruguay no hay nada parecido. Hay algunos países que son realmente, desde mi punto de vista, que no tengo perro, me parecen cuasi asesinos, que operan a los perros, las cuerdas vocales, para que no ladren, y eso me parece realmente horripilante y antinatural y anti todo. Este, pero el hecho de que los perros alemanes no ladran no me sorprende, porque es una cuestión, no la sabía, pero es una cuestión que uno podría suponer que no es una sociedad que le vaya a extirpar las cuerdas vocales a los perros, claramente, pero que si los perros no ladran es porque les enseñaron a no ladrar. Y Claro. eso me parece que también muestra a las claras que si los perros pueden aprender, ¿por qué no aprendemos nosotros a convivir con un poco menos de ruido, no?
Recuerdo incluso hay una normativa en Suiza que impide tirar la cisterna después de las 22. Ah, sí, exacto. Entonces ya estamos ya llegando a un extremo interesante, ¿no? Pero en los temas de convivencia, la música de la casa del vecino, por ejemplo, es un tema que no cae dentro de las reglamentaciones municipales y seguramente tampoco va a caer cuando haya un decreto. Veo que hay unos secuaces de Dinama conectados, de Dinasea conectados por ahí, pero no sé si están cercanos al tema de esa normativa, así que no voy a decir nada intimidante, pero hasta que no haya normativa nacional, por más que las intendencias puedan ser más estrictas, si no tenemos el marco, digamos, es muy difícil que después alguien se anime a entrarle a ese tema de los ruidos de convivencia, que en otros países están totalmente reglamentados. Es más, hay algunos países que a veces uno se sorprende y dice, cuando miras la normativa, por ejemplo, de diferentes departamentos nuestros, uno mira la de Paysandú, que es de hace muchísimos años, cómo pueden convivir con un decreto que no tiene números. Es de los años 60 y entonces alcanzaba con la palabra del inspector que dijera que había un ruido que molestaba al vecino y eso era suficiente para que hubiera que tomar una medida. Bueno, ese sistema todavía está vigente en algunas ciudades de Estados Unidos, donde no tienen números. Lo que tienen es que hay que acreditar la firma de quien fue a inspeccionar que aquello es molesto. ¿Y cómo funcionan esas sociedades entonces? Bueno, parece ser que hay dos recetas básicas en la aplicación de normativa, que por supuesto lo he podido preguntar a especialistas de esos lugares y no me han dicho que sea exactamente esa la clave, pero sí que se hace de esa manera. La primera de las cosas es que tiene que ser parejo para todos. No hay excepción ni porque seas el hijo del intendente. Chao. Es para todo. ¿Estás en infracción? ¿Hay ruido en tu fuente? Bueno, entonces vas a tener un problema. Y el otro asunto es que te tiene que caer la sanción enseguida. La multa en diferido hace que, y eso sí lo he escuchado muchas veces acá también, mientras que llega el expediente a la Junta por el lío de la noche de la nostalgia, hacemos el baile de Navidad y después vemos y pagamos la multa. Es muy común en muchas intendencias que pase eso. Entonces, en realidad la mentalidad de el emisor, el local ruidoso, es esa, bueno, mientras que llega la multa yo voy haciendo otra y después deme dos, ¿no? Y es un tema cultural, sigue siendo un tema cultural y eso hace que los ruidos de convivencia estén muy abajo en la lista cuando alguien se plantea este, legislar o tratar de gestionar porque hay problemas mucho más grandes que están antes. En materia de ruido, ¿no? No hablo de otros problemas que están mucho antes que el ruido. Gracias. A Bueno, ustedes. yo en particular quería felicitarte a Liz y Mariana Abel, realmente muy interesante. Muchas gracias. La verdad que me he cultivado con esta conferencia porque si bien uno está al tanto y trabaja en esto, trabajamos en obras y demás, y estamos al tanto de las molestias que produce el ruido, ha sido tan clara y tan correcta la exposición que nos ha dejado boquiabiertos realmente. No, no, nos ha dejado preocupados. Espero que los haya Preocupado, dejado. sí, y lo que me llamaba mucho la atención, que ya hace tantos años que comentabas que están trabajando en la municipalidad sobre este tema y que ustedes van recabando información y hay aparentemente un ida y vuelta con esos datos y los aportes que van haciendo. Quería saber cómo es la interacción esta con la municipalidad, cómo se autoabastecen ustedes de estos datos. Bueno, como en todas las relaciones humanas, hemos pasado por distintas etapas.
Ahora estamos en una etapa de una muy buena interacción, pero también después que terminamos el mapa acústico, en, ay, ¿cuánto? Hace ya en el año 99, 2000, bueno, ahí cometimos un error estratégico, pero que yo creo que lo cometimos con convicción. Les dimos todo para que pudieran seguir trabajando ellos. Entonces, como no nos quedamos nosotros con una parte del know-how, durante mucho tiempo siguió la intendencia avanzando con los mapas de ruido, pero en realidad, bueno, al principio había que hacer una cierta cantidad de puntos, después lo fueron reduciendo, después acortaron el tiempo, o sea, fueron adaptando a lo que podían hacer y de hecho ya hace varios años que la información que tienen ya no es comparable ni corresponde a lo que sería un mapa. Ahora ellos están en otra etapa que es poner sensores que registran permanentemente y ahí tuvimos la posibilidad de acceder a trabajar con ellos, con esos registros, no por el lado justamente de quienes gestionan la parte de ruido, sino por otra zona de la intendencia y ahí fue que como que de golpe se acordaron, ah, pero está el grupo del INFIA en este tema de ruido, que siempre seguimos estando y seguimos estando en contacto porque además algunas de las profesionales de allí son bastante más cercanas que una contraparte, digamos, ¿no? Tenemos un relacionamiento de llamarnos en los cumpleaños y esas cosas. Y entonces ahí como que en la pandemia volvimos a reconstruir este vínculo y de momento, por ahora, da la impresión de que afortunadamente viene siendo muy útil para las dos partes, entonces eso es lo que nos ha permitido el acceso a información. También hemos tenido algunos proyectos que la Intendencia ha pagado porque del aire está un poco difícil, sobre todo en este tipo de proyectos que necesitas gente para las mediciones, ¿no? Este, pero por suerte lo más complicado es el instrumental, que eso sí es verdaderamente caro, y tenemos buen instrumental en el departamento, tenemos dos sonómetros de intemperie, clase uno, tenemos, como quien dice, una buena batería, y eso, claro, nos hace un poco más accesibles en materia de costos para la intendencia, y claramente por ahora, porque uno nunca sabe en qué momento algo va a cambiar, ojalá que las cosas sigan así. A mí me encanta trabajar con el equipo de la Intendencia porque es un equipo que está muy en la vida real, con los problemas cotidianos de cosas de las que nos pasan todos los días a todos, solo que a ellos les llegan por los vecinos que en vez de bancársela lo fueron a denunciar, ¿no? Y en ese sentido, el aprendizaje que uno puede tener trabajando con los gestores de la vida real es espectacular. Pero ya te digo, tuvimos un largo paréntesis en nuestra relación, hasta que a la larga, bueno, en realidad teníamos todo para hacerlo, pero bueno, es como cuando te decides a hacer una torta de chocolate, ¿no? Y bueno, en realidad me falta azúcar, así que le voy a poner edulcorante, me falta harina, así que le voy a poner salvado y la torta de chocolate, resulta que no tengo chocolate, así que es lo que sale, no se parece en nada a lo que uno se imaginó. Bueno, es lo que iba pasando año a año con las mediciones de ruido. Entonces, finalmente, recordaron cuál era la receta de la torta de chocolate, trabajar con la facultad. Y ahora estamos todos encantados. Pero son Claro, procesos. Yo quería excelente. hacer una pregunta, perdón, no Sí, sé si claro. interrumpo. Si hay alguna reglamentación en Montevideo en cuanto al reglamento de edificación que tenga exigencias constructivas para bajar los niveles o mejorar los niveles de aislación acústica.
por ejemplo, Bueno, mira, no tenemos nada parecido a lo que sería, por ejemplo, la vieja norma técnica de la edificación de los españoles, que tenía todas las código técnico de especificaciones. edificación. Ahí va, no hay nada parecido. Hay dos disposiciones que son totalmente explícitas, pero de muy difícil aplicación. Hay una que dice que los divisorios horizontales tienen que tener un aislamiento de 45 decibeles, pero no te dice cómo se van a medir. Y bueno, en ese caso además dice decibeles y no decibeles A, y no te habla de la máquina de impacto, o sea que mucho no te aclara. Y hay otra que esa es muy posterior, que es la de la posibilidad de tener la sanitaria suspendida con un cielo raso liviano en algunos tipos de edificación, particularmente cuando son del mismo propietario, como un residencial, un hotel, etcétera, pero requiere una firma de profesional que acredite que no va a haber problemas de ruido, y no son tantos los casos que entran con esa firma profesional. Capaz que tú, Marucha, tienes algún dato más actual, pero hasta donde sé, creo que eso de que fuera con firma profesional había logrado un parate contra ese sistema terrible, porque nadie lo quería firmar, claro. Es que es imposible decir que Claro, con tuberías de PVC suspendidas no vas a tener ruido. claro, No, yo no sé, la verdad, desconozco el tema. En general no se le da ninguna bolilla, para decirlo claramente, Cristina. No se le da ujú, sí, ninguna sí, bolilla, pero cuando se piden nuevas soluciones constructivas, ahí sí nos ha pasado varias veces que el Ministerio de Vivienda le pide a quienes proponen nuevas soluciones que tengan un ensayo de aislamiento, como lo que sería ah, el bien, ensayo de la norma ISO, o lo más parecido a lo que se puede hacer, y con eso, en general funciona. O sea, se les ha dado la habilitación a quienes han pedido esos ensayos, pero es un tema también que si no lo tienes construido, si no tienes un prototipo en alguna parte, entonces es muy difícil, porque en Uruguay no tenemos laboratorios de acústica, como claro, ustedes tienen claro, el LAL o el de Córdoba. No, acá no tenemos laboratorios de ensayos de materiales, y entonces si no está construido a escala real, todo lo que se haga es demasiado casero, digamos, demasiado artesanal para validar una solución. claro. Bien, muchas gracias. No, a ti. Bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando, ¿les parece? ¿Cómo no? Les Bien, agradezco Bueno, muchísimo realmente la invitación, y a quienes han sobrevivido hasta acá también les agradezco muchísimo que se hayan quedado también en la parte de preguntas, y bueno, quedo a las órdenes para cualquier cosa que se les ocurra hacer. Me especializo en temas atípicos, como decía María Noel. Trabajo con músicos, con médicos, con arquitectos, con todas las cosas raras que se puedan plantear. Seguramente tienen su OSIAC en la UDELAR. bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. La verdad, como decía Yolanda, fue muy interesante toda la exposición. Y bueno, voy a Muchas gracias. aprovechar para comentar la temática del próximo webinario de nuestra red Marca, que va a ser el 3 de octubre, y lo va a dictar la profesora Cristina Cervera, que nos acompaña hoy. Y la temática es construcciones bioclimáticas en ingeniería civil, estrategias para generar edificaciones con criterios sostenibles. Así que bueno, en estos días les vamos a hacer llegar la invitación, y este webinario va a quedar grabado y vamos a compartir el enlace, porque bueno, es un horario donde muchos estudiantes están en clase y nos han solicitado poder verlo en otro momento. muy Allí bien. estaremos a escucharte, Cristina. Voy a Muchas averiguar gracias. acá por las dudas si hay alguna reglamentación para, te aviso la que viene. Buenísimo.
Que yo conocía la del Código Técnico de Edificación, que parece muchísimo, muy avanzada para lo que estamos acostumbrados nosotros, porque acá no hay nada tampoco. No, Por eso no, pregunto. nosotros no tenemos nada, pero nada, 0,0. Tendemos a cero desde cero, pero por la izquierda.